Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de los tejidos. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo lo primordial, lo más pequeño, que era la célula. En esta ocasión vamos a empezar a ver tejidos. Acuérdense que la semana pasada quedamos que íbamos a empezar a ver de lo más chiquito a lo más grande. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver en cuanto a la anatomía todos los tipos de tejidos que tenemos en el organismo: tejido epitelial, conectivo y de sostén, muscular, nervioso, hematopoyético y órganos, aparatos y sistemas. Y por otro lado vamos a ver la fisiología. Esto acuérdense que se refiere a para qué nos van a servir estos tejidos. Primero lo que tenemos que ver es qué es un tejido. Un tejido es muy sencillo, es un grupo de células similares que van a tener su origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. ¿A qué me refiero con un origen embrionario? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, cuando todavía estamos en el vientre de nuestras madres, las células empiezan a reproducir. ¿Para qué? Por ejemplo, para unas células se van a reproducir para formar los ojos. Otras células se van a reproducir para formar los huesos. Otras células se van a reproducir para formar el estómago y así sucesivamente. Entonces pasa lo mismo con los tejidos. Muchas células se van a estar reproduciendo para formar esos tejidos en específico. Entonces, al ser tejidos similares, de células similares, van a poder realizar funciones específicas. En general, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para dar protección, soporte, comunicación intercelular y resistencia contra las enfermedades, entre algunas otras. Obviamente, dependiendo del tipo de tejido que tengamos, es la función que se va a realizar. Vamos a tener 4 tipos básicos de tejido. El primero es el epitelial. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en superficies corporales. Va a cubrir estas superficies corporales. Va a tapizar cavidades u órganos huecos, por ejemplo, el estómago, y va a formar glándulas. Ahorita solamente vamos a ver las generalidades. Poco a poco vamos a ir revisando cada uno de ellos. Otro tipo es el tejido conectivo, que su principal función va a ser proteger y dar soporte al cuerpo y a los órganos. También va a mantener unidos a los órganos, va a almacenar energía por medio de la grasa y también nos va a dar inmunidad. Estos dos, el epitelial y conectivo, vamos a ver un poco más adelante que siempre van a estar en conjunto, van a estar pegaditos. Otro tipo básico es el tipo de tejido muscular. Su mismo nombre lo está diciendo, lo vamos a encontrar en los músculos. ¿Y para qué nos van a servir los músculos? Nos van a servir para dar contracción, para generar fuerza, para realizar todos los movimientos del cuerpo y de sus partes y también para producir calor. Y el último tipo es el tejido nervioso, que su mismo nombre lo está diciendo, lo vamos a encontrar en los nervios. ¿Para qué nos va a servir este tejido? Para detectar cambios dentro y fuera del cuerpo y también para generar impulsos nerviosos. Entonces, estas son las generalidades. Ahora sí, vamos a empezar a ver de uno por uno. Acuérdense que les dije que el tejido epitelial y el tejido conectivo siempre iban a estar pegaditos. Entonces vamos a empezar a ver el tejido epitelial. De arriba, la imagen superior, estamos hablando de un tejido epitelial. Y el de abajo, esta imagen, estamos hablando de un tejido conectivo. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque quiero que vean cuáles son 3 principales diferencias que vamos a encontrar entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. ¿Cuáles son esas diferencias? En primera, en el tejido epitelial vamos a encontrar muchas células. ¿Cuáles son esas células? Son todos estos puntitos moraditos que vamos a ver, ¿sí? Todos estos puntitos son células. Y si ustedes se fijan, en el tejido conectivo vamos a tener muy poquitas células. Otra de las cosas en que se van a diferenciar es que, por ejemplo, en el tejido epitelial vamos a tener lo que se le llama la matriz extracelular. ¿Eso qué es? Es como todo el relleno que vamos a tener alrededor de cada una de estas células.
Si ustedes aquí se fijan, en el tejido epitelial vamos a tener muy poquita matriz extracelular en comparación con el tejido conectivo, donde aquí vamos a tener mucha matriz extracelular, ¿sale? Y la última diferencia es que en el tejido epitelial nosotros no vamos a encontrar células sanguíneas o vasos sanguíneos. Y en el tejido conectivo sí vamos a encontrar estas células sanguíneas, ¿sale? Entonces, para hacer un resumen, las tres diferencias son: el tejido epitelial tiene muchas células, poca matriz extracelular y no tiene células sanguíneas, en comparación con el tejido conectivo, donde vamos a tener pocas células, mucha matriz extracelular y sí vamos a tener los vasos sanguíneos, ¿sale? Y les decía que siempre van a estar unidas. Entonces, el tejido epitelial lo vamos a encontrar en la superficie, después va a haber una membrana que se llama membrana basal, que es esta, y esta nos va a ayudar a unir precisamente el tejido epitelial con el tejido conectivo. Dentro del tejido epitelial como tal vamos a tener subtipos, uno que se va a llamar de revestimiento interno y externo y otro que va a ser el subtipo glandular. Dentro del revestimiento interno y externo vamos a tener diferentes capas. Por ejemplo, la capa externa es la que vamos a encontrar en la piel. ¿Eso qué significa? Que la piel va a estar formada por el tejido epitelial. Y dentro de la capa interna vamos a encontrar a los vasos sanguíneos, conductos y cavidades corporales. Los vamos a encontrar en el interior del aparato respiratorio, en el interior del aparato digestivo, en el interior del aparato urinario y del aparato reproductor. Esto, por ejemplo, es lo que les decía, que en el estómago, en la parte interna del estómago, o sea, la parte que va a estar adentro, que va a estar en contacto con los alimentos, va a estar cubierto por tejido epitelial. Y también vamos a tener otro tipo que es el tipo glandular, que es una porción secretora de las glándulas como la tiroides, las suprarrenales y las sudoríparas. Un poquito más adelante vamos a ver cómo este tejido epitelial glandular es el que va a producir glándulas y va a producir ciertas sustancias. Dentro del revestimiento interno y externo, lo primero que tenemos que hacer es clasificar cómo se va a llamar ese tipo de tejido epitelial y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, dependiendo del número de capas que vamos a tener y en segunda, dependiendo del tipo o de la forma de la célula. Es muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes ven en una imagen que solamente está una sola capa de células, entonces ese epitelio se va a llamar tejido epitelial simple, una sola capa. Se va a llamar tejido epitelial pseudoestratificado cuando tenemos una sola capa, pero tiene diferentes formas. Por ejemplo, aquí en el simple ustedes fíjense y son puros cubitos, puros cubitos, puros cubitos. Pero en este pseudoestratificado, si ustedes aquí se fijan, este parece un cilindro, este está muy pequeñito, este está muy grande, perdón, este está muy grande, ¿sí? Este está pequeñito. Entonces, a pesar de que es una sola capa, pero la forma de las células es diferente. Y el tercer tipo es el tipo estratificado. ¿Esto qué significa? Que va a ser más de una capa y todas se van a parecer, ¿sale? Si se fijan, aquí está una capa, aquí está otra capa, aquí vamos a tener otra capa, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen, cuando es el epitelio, el tejido epitelial o epitelio simple es una capa, pseudoestratificado es una capa pero de diferentes formas y el estratificado es más de dos capas. Y la otra manera de clasificarla es dependiendo de la forma que tienen. Pavimentoso es cuando estuvieran como si fuera un sándwich aplastado, chiquitas, ¿sí? De hecho, también se le puede llamar esta forma, en lugar de pavimentoso, se le puede llamar también plano.
El otro tipo es este, que va a ser el cúbico, y el otro tipo, dependiendo de su forma, va a ser un cilindro. Entonces, esto no hay pierde. Hay aquí un tipo que se le llama tipo de transición. ¿Por qué se llama así? Este es el único que vamos a encontrar en la vejiga. ¿Por qué? Porque puede tener un tamaño cúbico, pero también puede tener un tamaño cilíndrico. Vamos a ver más adelante por qué. Este es un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Entonces, dependiendo de la clasificación, vamos a ver, dependiendo del número de capas, si quedamos que era una sola capa, iba a ser simple. Y si la célula está aplanadita, quedamos que iba a ser plano. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar esta imagen? Sería un tejido epitelial plano, porque fíjense la forma que tiene, y simple porque solamente es una sola capa. Y por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el peritoneo. El peritoneo es una cubierta que encontramos en todo el abdomen. Si ustedes aquí se fijan, hay mucha célula, el tamaño de la célula es grande. Acuérdense que quedamos que las células eran precisamente estos puntitos. Casi no tenemos matriz extracelular y es una sola capa, ¿sí? Vamos a ver otro, que es por ejemplo el tejido cúbico simple. ¿Por qué? Porque quedamos que simple es una sola capa y cúbico porque vean cómo está esta imagen, la forma de estas células. ¿Dónde la vamos a encontrar? Estas las vamos a encontrar, por ejemplo, en los túbulos renales, o sea, en los riñones. Cada uno de estos circulitos es un túbulo renal. Y ustedes fíjense cómo están establecidas estas imágenes. Sí, es como si fuera un cubito, pero solamente vamos a tener una sola capita. Otra forma va a ser simple cilíndrico. Simple, quedamos una sola capa. Cilíndrico, la forma es cilíndrica, su mismo nombre lo está diciendo. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en el intestino delgado. Fíjense aquí cómo es una sola capa, pero la forma de estas células es precisamente cilíndrica. Otro tipo, vamos a tener el simple cilíndrico pseudoestratificado. Acuérdense que quedamos que el pseudoestratificado es que es una sola capa, pero va a tener diferentes formas. Fíjense cómo aquí el tamaño de esta célula es diferente al de esta célula, ¿sí? También, es más largo, este es más pequeñito, este es mucho más pequeñito, ¿sale? Por ejemplo, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la tráquea. ¿Y cómo vamos a saber? Porque aquí nosotros vamos a tener una sola capa, todo esto es una capa, pero están como todas amontonadas. Entonces, por ejemplo, este es el que les decía, es el peritoneo, que vamos a quedar que es plano porque su forma está aplanadita y simple porque nada más es una sola, como un solo renglón, tiene una sola capa. Que es el de los túbulos renales, quedamos que iba a ser, fíjense cómo es una sola capa, están todos redonditos, es una sola capa, pero tienen forma cilíndrica. Entonces quedamos que este es el tejido epitelial simple cúbico. En el intestino grueso es lo mismo, vamos a tener una sola capa, pero la forma es cilíndrica, por lo tanto tenemos tejido epitelial simple cilíndrico. Y en la tráquea quedamos que iba a ser una sola capa, todo esto es una sola capa, pero íbamos a tener diferentes formas. Fíjense aquí cómo está una célula, aquí hay otra célula, ¿sí? Aquí hay otra célula, aquí está, por ejemplo, esta célula que está mucho más grande. Entonces es una sola capa, sin embargo, la forma de las células va a ser diferente. Ahora vamos a ver cuándo son estratificados, que entonces quedamos que el estratificado es cuando van a tener más de una capa. Y también es lo mismo. Estratificado plano significa que la forma de la célula es planita, pero estratificado, acuérdense que van a tener más de una capa. Entonces aquí está, todas estas de aquí para arriba
es estratificado porque son muchas capas y la forma es plana. Y esta la vamos a encontrar, por ejemplo, en la vagina. El estratificado cúbico cuando vamos a tener más de una capa y su forma van a ser cúbicas, todas son cúbicas. El estratificado cilíndrico vamos a tener formas cilíndricas y vamos a tener más de una capa. Este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la faringe. Y se le llama variable o estratificado de transición, es el que les decía que íbamos a encontrar en la vejiga. Aquí lo podemos ver. En la vagina vamos a encontrar, tenemos más de una sola capa, vean, aquí están, todas estas son capas diferentes y son planitas, la forma son planitas, entonces este se va a llamar tejido epitelial estratificado plano. En el esófago vamos a encontrar, fíjense, aquí está, de aquí hacia abajo es una capa, de aquí hacia arriba es otra capa. Entonces aquí ya tenemos dos. Simplemente por el hecho de tener dos significa que ya tenemos un tejido estratificado. Y la forma que tienen es forma cúbica. Entonces, aquí está, es un cubito, este es otro cubito, este es otro cubito. Entonces, por lo tanto, en el esófago vamos a tener tejido epitelial estratificado cilíndrico. Perdón, cúbico. Este es el cilíndrico, la faringe, donde vamos a tener aquí dos capas. Fíjense como la primera es de aquí a aquí y la otra es de aquí hacia abajo. Y la forma que tiene es cilíndrica. ¿Eso qué significa? Que este tejido que vamos a encontrar en la faringe es tejido epitelial estratificado cilíndrico. Y el último, que es el de la vejiga, que este se le va a llamar de transición. ¿Y por qué? Cuando nosotros tenemos la vejiga vacía, o sea que no tenemos ganas de hacer pipí, pues entonces nuestros tejidos están más flojitos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este tejido epitelial está más alargado, pero ¿qué es lo que va a pasar? Es como si metiéramos agua en un globo. Entre más agua le metamos, el globo se va a empezar a hacer más grandote y la piel, por así decirlo, o la cubierta, se va a empezar a hacer más delgadita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a contraer este tejido. ¿Por qué? Pues porque le vamos a estar metiendo mucho más líquido. Entonces, este es el único tejido que se le llama tejido de transición, porque cuando no tenemos ganas de hacer pipí, el tejido va a estar flojito, se va a ver más grande y cuando nos empiezan a dar ganas de hacer pipí, este tejido se empieza a hacer más chiquito, mucho más contraído. Ahora vamos a ver el segundo tipo, que quedamos que era el tipo glandular. Vamos a tener glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. ¿Cuál es la diferencia? Las glándulas endocrinas, por ejemplo, en este caso la glándula tiroides, fíjense la forma que va a tener, es cúbico simple. Quedamos que va a ser una sola capa y su forma es cilíndrica. Y esas glándulas endocrinas significa, endo es hacia adentro, que estas glándulas van a producir ciertas sustancias para que se vayan hacia adentro del organismo. Y por otro lado vamos a tener, por ejemplo, las glándulas exócrinas, que si ustedes aquí también se fijan, tiene una sola capa, aunque están más grandes estas capas, pero es una sola capa y su forma es cúbica. Por ejemplo, la glándula sudorípara, que nosotros, por lógica, cuando empezamos a sudar, ¿hacia dónde se ve el sudor? Pues se va hacia afuera del organismo. Entonces, exo significa hacia afuera. Glándulas endocrinas van a producir sustancias que se van a ir hacia adentro del organismo y glándulas exócrinas van a producir sustancias que se van a ir hacia afuera del organismo. Vamos a ver ahora el tejido conectivo. Entonces, acuérdense que quedamos que este tejido iba a tener pocas células, mucha matriz extracelular y vamos a tener vasos sanguíneos aquí. Es el tejido más abundante,
y de más distribución en el cuerpo humano. Es el que va a ocupar la gran parte de todo nuestro organismo. Ya habíamos quedado, pocas células, mucha matriz extracelular y reciben mucha sangre. Ojo aquí, el cartílago no tiene vasos sanguíneos, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las funciones que va a tener este tejido conectivo? La principal función es de sostén, nos va a ayudar a mantener los órganos en donde deben de ir, los músculos en donde deben de ir, etc. Nos va a ayudar para fortalecer, para darnos también protección, para darnos aislamiento. Es el principal medio de transporte por medio de la sangre y vamos a tener un depósito de reserva de energía. Entonces este también lo vamos a encontrar en la grasa. Vamos a tener diferentes tipos de células del tejido conectivo. Entonces, vamos a empezar. El primero es el fibroblasto, que es esta célula como si tuviera unos tentaculitos, ¿sí? Es esta célula verde. Obviamente estas imágenes son representativas. Realmente en un microscopio no se ve la célula verde, nada más es para que lo podamos identificar mejor. Este tipo de fibroblasto lo vamos a encontrar en todos los tejidos conectivos. Son los más numerosos y van a secretar fibras. Estos pequeños como pelitos azules, que son como tentaculitos, son fibras y es lo que nos va a ayudar precisamente a mantener unidas a todo lo que está a su alrededor. Otro tipo que vamos a ver es, por ejemplo, este, que es el eosinófilo. Este eosinófilo, que es este, transparente como con puntitos rojitos, este nos va a ayudar para procesos de alergia y defensas contra parásitos. Este también se le llama leucocitos. Vamos a ver que en la sangre vamos a tener 3 tipos de células sanguíneas. Entonces, bueno, este es el primero. Quedamos que es el eosinófilo o también que se le llama leucocito, que nos va a ayudar a tener poca cantidad, hay pocas, perdón, en el tejido y nos van a ayudar a tener, se van a aumentar cuando tengamos procesos de alergia o cuando nos enfermemos de algún parásito. Otro tipo es el mastocito, que es una célula grandota que se ve aquí como azul. Este lo vamos a encontrar también en los vasos sanguíneos y va a producir histamina. La histamina es una sustancia que nos va a ayudar a que los vasos sanguíneos se hagan mucho más grandes y también en reacciones inflamatorias. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos un golpe o estamos corriendo mucho, ¿qué pasa? Nos empezamos a poner mucho más rojitos. ¿Y eso por qué? Porque obviamente necesitamos que la sangre pase mucho más rápido por todo nuestro organismo. Y para que pase más rápido, pues necesitamos que todas nuestras venas se hagan más grandes. Entre más grande, más rápido y más fácil pasa la sangre. ¿Y por medio de qué se hacen más grandes? Por medio de la histamina. ¿Sí? Entonces, y este mastocito es el que produce la histamina. Otro que vamos a ver es esta célula plasmática, que es esta como grisácea. ¿Y esta para qué nos va a servir? Va a secretar anticuerpos. Los anticuerpos son células de defensa. ¿Y dónde las vamos a encontrar? En el tubo digestivo, en las vías respiratorias, en glándulas salivales, en ganglios linfáticos, en el vaso y en la médula ósea. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos también, se empiezan a producir estas células plasmáticas. ¿Para qué? Para generar anticuerpos y que eso nos ayude a eliminar la enfermedad. Otra célula es, por ejemplo, esta que es el macrófago. Un macrófago es una célula que se va a estar comiendo a todos los bichos, todos los parásitos, todo lo que no le funcione, ¿sale? Entonces, el macrófago es precisamente esta célula, es una célula muy grande que a final de cuentas nos va a servir para que se carcoma, que se coma lo que no le va a funcionar al organismo y le está haciendo daño. Y el último tipo es el tipo del adipocito. El adipocito es este amarillo y el adipocito no es más que grasa. Dentro del tejido conectivo vamos a tener el tejido conectivo maduro.
Y son 5 tipos. El tejido conectivo laxo, que es el que vamos a encontrar en la piel, ¿sí? En toda la piel vamos a tener también tejido conectivo laxo. ¿Qué es laxo? Pues que sea flexible. ¿Y para qué nos va a ayudar este tejido? Precisamente para que la piel tenga resistencia, o sea que si nosotros nos estamos, por ejemplo, tallando mucho, pues que no se vaya a romper nuestra piel, para que tenga elasticidad, para que nos ayude a sostenernos, porque imagínense si no tuviéramos piel, pues estaríamos con todos los órganos, pues a la luz del mundo. Nos va a ayudar también para perder calor, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo mucho ejercicio, pues nuestra temperatura corporal empieza a aumentar. Entonces necesitamos que la piel, que el tejido conectivo empiece a producir también sustancias que nos ayuden a disminuir esa temperatura en todo el organismo. Nos ayuda para reserva de energía, porque al final de cuentas, acuérdense que vimos que teníamos tejidos adiposos. Bueno, tenemos células adiposas y esas células son las que nos van a ayudar precisamente para, para guardar grasa y la grasa nos va a ayudar a guardar energía y también nos va a dar protección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, igual la piel, ¿qué pasa cuando llueve? Pues nos mojamos, pero si no tuviéramos piel, pues todos nuestros órganos internos se mojarían. El segundo tipo es el tejido conectivo denso. Este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los ligamentos. ¿Para qué nos va a ayudar este tejido? Nos va a ayudar para tener resistencia, para poder estirar los músculos y también para generar cierta tensión. Este tejido nos ayuda para que cuando nosotros estamos haciendo ejercicio o por ejemplo cuando vamos caminando y que se nos dobla el tobillo, entonces este tejido, como aquí lo dice que lo encontramos en el ligamento, es el que nos va a ayudar para que si nosotros doblamos de más, por ejemplo, el tobillo, que no se vayan a romper esos músculos. Otro tejido que vamos a ver es el tejido cartilaginoso. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Pues en el cartílago. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Entre las uniones de los huesitos. Por ejemplo, en la rodilla, en la muñeca. Son los más sencillos. ¿Para qué nos va a ayudar? Precisamente para poder realizar todos los movimientos articulares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el hombro lo podamos llevar hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera. O sea, que podemos hacer todos los movimientos del hombro sin ningún problema. Lo mismo en la rodilla, que podamos estar caminando, subiendo, bajando escaleras. Nos va a ayudar también a tener cierta flexibilidad, a sostener, a soportar. Por ejemplo, en las rodillas, pues empieza a soportar todo el peso del cuerpo en general. El otro tipo de tejido conectivo maduro es el tejido óseo. Pues es el hueso. Entonces, el hueso está formado por tejido conectivo maduro o tejido óseo. Y obviamente, ¿para qué nos van a servir los huesos? Pues los huesos nos sirven para darnos protección, también para darnos sostén y de almacenamiento. Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver cómo dentro del hueso se almacenan ciertas sustancias. Y el último tipo es el tipo sanguíneo, ¿sí? Es el de la sangre. Es donde les decía que vamos a tener 3 tipos de células. Uno son los eritrocitos o los glóbulos rojos, que son estos. ¿Que para qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar para transportar oxígeno y dióxido de carbono cuando nosotros estamos respirando. Vamos a tener también otro tipo que se llama leucocitos. Los leucocitos, que son estos que nos van a ayudar a reaccionar cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, ¿sí? Y también a fagocitar. Fagocitar significa comer. Entonces es muy parecido a los macrófagos que les dije anteriormente, que nos van a ayudar para que todos los bichos, todos los virus, bacterias, parásitos e inclusive cuerpos extraños que se introduzcan al organismo, entonces los macrófagos y los empiezan a fagocitar, ¿sale? Y los leucocitos son mecanismos de defensa. Y las plaquetas que nos van a ayudar a coagular. ¿Para qué nos sirven las plaquetas? Para que cuando nosotros nos cortamos no nos vayamos a desangrar. Entonces, estos son
los tipos de tejido conectivo maduro que tenemos. Ahora vamos a ver el tejido muscular. Vamos a tener 3 tipos de tejido muscular. El primero, les puse aquí tejido muscular, es voluntario. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos si lo movemos o no lo movemos. Por ejemplo, si yo estoy sentada y quiero levantar la pierna, sentimos cómo la pierna se empieza a contraer nuestro músculo que tenemos que se llama cuádriceps. Sentimos cómo se empieza a contraer, cómo se mueve. Por eso es un tipo voluntario. Nosotros estamos decidiendo que se mueva. Y nos va a ayudar también para poder realizar movimientos, por ejemplo, para subir, bajar escaleras, para mantener una postura, para producir calor y también nos va a dar protección. ¿Protección de qué? Pues obviamente protección a los huesos, porque en medio va a estar el hueso y alrededor del hueso vamos a tener músculo. Vamos a tener otro tipo que es el tipo cardíaco. Ese solamente lo vamos a encontrar en el corazón. Ese es involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos diciendo al corazón que tiene que latir. Simplemente el corazón está latiendo todo el día, desde que desde que somos fetos hasta que nos morimos. Y nosotros no estamos decidiendo si queremos que nuestro corazón bombee o no. ¿Y cuál es su función? Pues bombear sangre. Y el último tipo es el tipo liso, que ese va a ser involuntario también y nos va a ayudar para los movimientos. Vamos a profundizar más en cuanto al tejido muscular cuando veamos como tal los músculos. También vamos a ver otro tipo que es el tejido nervioso. Este, como ya les había comentado, es el que vamos a encontrar en los nervios. Vamos a ver que hay 2 tipos. Uno son las neuronas, que son todas estas. Si ustedes aquí se fijan, esta es una neurona, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Son como estrellitas. ¿Y para qué nos van a servir estas neuronas? Para captar estímulos. Ya que capta un estímulo, los transforma en impulsos nerviosos y los manda a otra neurona. Por ejemplo, yo estoy, no sé, cosiendo. Me pico con la aguja en el dedo. Entonces, por aquí viene la información de que me piqué con la aguja. Se procesa y de aquí se va a mandar la información a otra neurona para decirle, oye, te picaste, necesitas retirar ese dedo, ¿sale? Entonces, así es como funcionan las neuronas. También lo vamos a ver mucho más específico cuando veamos tejido nervioso o sistema nervioso también. Entonces, la función de las neuronas es captar los estímulos, transforman esos impulsos y entonces van a mandar la información hacia otras neuronas. Y por otro lado vamos a tener la neuroglía. La neuroglía es una célula, es un tipo de tejido nervioso que nos va a ayudar a proteger, a aislar y a dar soporte a todas estas células. Y vamos a ver también que son, por ejemplo, los oligodendrocitos, que es una célula que tiene diferentes tejidos mielínicos, que eso ya vamos a entrar más profundo cuando veamos el tema del sistema nervioso. Ahorita nada más lo importante es que sepan que del tejido nervioso tenemos 2 tipos, neuronas y neuroglía. Las neuronas son las que van a captar los estímulos, transformar impulsos nerviosos y mandar la información a otras neuronas, y la neuroglía nos van a ayudar para proteger, aislar y dar soporte a las neuronas. Vamos a ver ahora lo que son los órganos, aparatos y sistemas. Acuérdense que quedamos que íbamos a empezar la primera clase con la célula. Ya vimos la célula, ahora estamos viendo tejido. ¿Qué es el tejido? Es un grupo de células similares que funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Por ejemplo, aquí tenemos el tejido cardíaco. Son muchas células que van a funcionar en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que estas células al mismo tiempo se van a contraer. ¿Para qué? Para que el corazón pueda bombear.
Después vamos a tener el órgano. ¿Qué es el órgano? Es un grupo de tejidos y que van a tener una función específica. Entonces, por ejemplo, aquí en el corazón vamos a tener el músculo liso y músculo cardíaco. Ya cuando veamos aparato circulatorio vamos a ver estos tejidos. Nada más es como un ejemplo para que ahorita lo puedan entender mejor. Entonces, aquí tenemos que es el tejido, que es el conjunto de muchas células. Después vamos a tener el órgano, que es el conjunto de varios tejidos. Y después vamos a tener el aparato como tal, que es el conjunto de órganos. En este caso, por ejemplo, es el corazón y son todas las venas y todas las arterias, ¿sale? Entonces, el aparato como tal es un grupo de órganos que van a tener una función común. Entonces, nos vamos de lo más chiquito a lo más grandote. El tejido es un conjunto de células, el órgano es un conjunto de tejidos y el aparato es un conjunto de órganos. Hasta aquí es el tema de hoy, chicos. La verdad es que es sencillo, es corto. Sin embargo, pues no pudimos estar físicamente para aclarar sus dudas, pero sí les voy a pedir que todas las dudas que tengan, por favor, las anoten y la próxima semana que tengamos la clase en vivo, me hagan todas las preguntas que sean necesarias, ¿sale? Y como tarea para la próxima semana, ya saben, de todos modos se las voy a dejar escrita ahí en su plataforma, es precisamente esta. Van a tener que hacer un resumen de la unidad 3, que es del aparato locomotor. Ojo, dentro del aparato locomotor vamos a ver huesos, articulaciones, músculos y piel. Solamente para la próxima clase vamos a ver huesos y articulaciones, nada más. Y en esta imagen les estoy poniendo qué es lo que vamos a ver. El esqueleto humano y las articulaciones. Estos dos primeros puntos son los que vamos a ver el próximo sábado, ¿sale? Igual con fisiología de la locomoción, solamente este punto. Los demás los vamos a ver para dentro de 15 días. Chicos, si tienen alguna duda, con confianza me pueden mandar sus dudas por correo y espero respondérselas lo más pronto posible. De todos modos, les repito, la próxima clase que tengamos ya en vivo, todos en el Zoom, podemos aclarar estas dudas. Cuídense, de verdad, no anden para arriba y para abajo y nos estaremos comunicando. Muchas gracias, chicos. Saludos.